Bien, vamos a seguir con nuestro tema y la pregunta que vendría a continuación es, ¿son capaces de organizarse las partículas para formar la materia? Fíjense que aquí aparece el término partículas, ¿eh? Y hemos dicho que vamos a emplear el término partículas para determinar a todos aquellos objetos microscópicos, de unas dimensiones microscópicas, que tienen una masa pues muy pequeña, que se pueden ser consideradas puntuales y que por tanto partículas engloba tanto a moléculas como átomos, como iones, electrones, protones, neutrones. Es decir, hablamos partículas y la empleamos como si fuese un comodín, ¿no? Como si fuese una palabra que denota toda aquella tipo de o divisiones de la materia tan pequeñas, infinitamente pequeñas, que, que unas dimensiones tan microscópicas que componen la materia, ¿eh? Pero ya hemos visto que las moléculas se dividen a su vez en átomos y los átomos están constituidos de otras partículas todavía más pequeñas como son los protones, neutrones, electrones y otros muchos más que no vamos a entrar a considerar aquí, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a llamar partículas a todo este tipo de objetos, materiales de unas dimensiones microscópicas y vamos a hablar ahora sobre ellas. Bueno, nuestros apuntes viene que a Belén, la chica de nuestra historia, que le sonaba todo eso de átomos y moléculas, que lo había estudiado antes en la ESO y que eso le había llegado a plantearse una serie de cosas. Dice, se fijó en el martillo y dice, bueno, ¿y cómo es posible que el martillo sea tan duro, sea tan macizo, por decirlo de alguna manera, si los átomos están prácticamente huecos? Es decir, si los átomos están prácticamente huecos, que ya lo hemos visto, como un átomo eh, tenía el núcleo y unos electrones orbitando a su alrededor, y eso era comparable si lo lleváramos a escalas macroscópicas a poner un garbanzo en el centro de un campo de fútbol, ¿no? Entonces, la verdad es que los átomos están prácticamente huecos, sin embargo, vemos el martillo y tenemos la sensación de que está macizo. Y se sorprendía y nos decía qué extraña es la naturaleza. Bueno, fíjense, nosotros hasta ahora solo hemos estudiado, hemos visto muy ligeramente, muy superficialmente cómo eran los átomos, de qué estaban constituidos y cuáles eran las partículas que lo constituían. Pero no hemos estudiado ¿eh? cómo se unían esas partículas. No hemos visto qué tipo de fuerzas aparecían entre esas partículas, qué tipo de uniones, cómo interactuaban. Y ese tipo de fuerzas, de cómo interactúan, de cómo se comportan, es lo que nosotros vamos a estudiar ahora y es la teoría cinético molecular. ¿De acuerdo? Es decir, dicho de otra manera, hasta ahora yo solo he estudiado la teoría atómica. Cuando hablaba del átomo, de cómo era el átomo, de que si tenía protones, de que si tenía neutrones, electrones, todo eso, de que si estaba hueco, esa era la teoría atómica. Pero claro, la teoría atómica no es capaz de explicar plenamente por qué algunos hechos, como por ejemplo por qué el martillo pues es macizo, tenemos la sensación de que es macizo cuando realmente sabemos que los átomos están huecos. Y nosotros vamos a ampliar nuestro estudio con la teoría cinético-molecular. La teoría cinético-molecular me va a poder explicar esas cosas y me voy a también poder explicar por qué la materia pues puede presentarse una vez como sólida, líquida o gaseosa. Fíjense una cosa que ya he explicado en alguna ocasión. La materia no es sólida, no es líquida, ni es gaseosa. El agua no es sólida, ni líquida, ni gaseosa, sino que a unas determinadas condiciones de presión y temperatura está en estado sólido, está en estado líquido o está en estado gaseoso. ¿Vale? Es decir, puede estar formando hielo o puede estar líquida, como agua cuando la bebemos, o puede estar gaseosa en vapor de agua cuando ¿eh? Como en las nubes. Pero el agua no es. Entonces habría que distinguir entre el verbo ser y estar. No es lo mismo ser que estar. ¿De acuerdo? Entonces, como la materia no es ni sólida, ni líquida, ni gaseosa, sino que puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso, dependiendo de quién, de la presión y de la temperatura, a eso se le llama estados de la materia,
Y ya vemos que puede ser que este se encuentre en estado sólido, líquido o gaseoso. Y eso nos lo va a explicar la teoría cinético-molecular. Bueno, la teoría cinético-molecular es una teoría muy sencillita, que se puede resumir en las siguientes ideas. Bueno, primera, la materia está constituida por partículas independientes. Partículas muy pequeñas, invisibles a simple vista, invisibles a simple vista, microscópicas, están separadas entre sí y ya sean átomos o moléculas. Muy bien. Es decir, en la primera parte es que la materia está constituida por partículas muy, muy pequeñas, microscópicas, y independientes, separadas entre sí. ¿m? Y estas partículas pueden ser átomos o moléculas. Ya veremos que también podemos hablar de iones y de radicales pero vamos, normalmente nos vamos a centrar en átomos o moléculas. Bueno, otra, las partículas tienen masa y se atraen entre sí, es decir, hay unas fuerzas de cohesión. Aparecen unas fuerzas de cohesión. Y tanto más cuanto más cerca estén. Pero si se acercan demasiado, empiezan a repelerse. Es decir, que, dicho de otra manera, que a nivel microscópico, esas partículas, hay fuerzas entre ellas. Fuerzas entre ellas que tienden a mantener unidas las partículas. Pero si yo las acerco demasiado, o se acercan demasiado, entonces aparecen fuerzas de repulsión. Es decir, que ahí hay un equilibrio entre que estén unidas, pero no demasiado unidas. Que estén unidas, pero no demasiado unidas. Es decir, están unidas, pero si las uno demasiado, entonces empiezan a repelerse. Ahí hay un equilibrio entre las fuerzas de atracción y las de repulsión. Dice, entre las partículas no hay nada, solo hay espacio vacío, que es mayor en los gases que en los líquidos y es mayor en los líquidos que en los sólidos. Claro. Entre las partículas no hay nada, lo único que hay es el vacío. Y en el gas hay más vacío entre partículas que en los líquidos y en los líquidos a su vez más que en los sólidos. Es por eso que, como ustedes dicen muchas veces, que los gases pesan menos que los líquidos y los líquidos normalmente pesan menos que los sólidos. A mí no me gusta emplear la palabra pesar porque depende de la cantidad que tengan, porque puede ser que un globo pues pese más, un globo aerostático, que es un gas, pues pese más que un bloque de hierro, ¿no? Pero a mí creo que es más apropiado, por tanto, emplear el término densidad. Los sólidos suelen tener más densidad que los líquidos y los líquidos suelen tener más densidad que los gases. ¿Por qué? Porque sus partículas, las partículas de los gases están muy separadas, hay mucho vacío entre ellos. En la de los líquidos están separadas, pero no tanto. Y en la de los sólidos, pues apenas están separadas. No obstante, se dan excepciones, por ejemplo, como el mercurio, que es un líquido a temperatura ambiente y tiene una gran densidad. Bueno, las partículas se mueven constantemente en línea recta y en todas direcciones. En los gases lo hacen libremente. No hay apenas fuerza de atracción entre ellos. ¿Vale? En los líquidos sí hay alguna fuerza de atracción, por tanto no lo hacen tan libremente. Y en los sólidos vibran en torno a posiciones fijas. Dicho de otra manera, las partículas tienden a moverse. Sin embargo, la fuerza que hay de atracción entre los sólidos tiende a mantenerlos fijos, de manera que las partículas de los sólidos pues prácticamente no se pueden mover, solo podían vibrar. Imagínense que ustedes están sentados en la clase y lo único que hacen hay una fuerza de atracción tan grande que no pueden ustedes moverse de la silla, lo único que hacen es poder vibrar en la silla, mover la silla un poquito, pero no se pueden levantar, ¿no?, de la silla. Entonces eso correspondería, un ejemplo, a cómo están las partículas en el estado sólido. Bueno, pues imagínense ahora que toca el timbre, salen ustedes de clase o se levantan, ¿no?, para ir a la papelera, a tirar algo, a coger algo en la pizarra. Entonces ahí hay un mayor cierto grado de libertad, pero siguen sin poder salir de la clase. Entonces eso correspondería al estado líquido. Y bueno, ya toca el timbre, ya
terminan las clases, cada uno se va a su casa, entonces hay una total libertad. Cada partícula se va, sale del instituto, se va a su casa y ya no hay ninguna atracción, no hay nada que nos une. Entonces, eso correspondería al estado gaseoso, ¿vale? Evidentemente, podemos apreciar cómo hay mucho más hueco, eh, mucho más espacio entre medios cuando están en estado gaseoso que cuando estamos en estado sólido. Cuando estamos en estado gaseoso hay mucho vacío y hay muy poca atracción, no nos une prácticamente nada. Sin embargo, cuando estamos en clase, pues hay unas fuerzas de atracción que permiten que estemos todos sentados y atendiendo, por lo menos en teoría, debidamente en clase. Entonces, solo lo único que se puede pues es moverse, alterar, cambiar un poco, vibrar un poco sobre la silla, es decir, podemos movernos un poco sobre la silla, pero tenemos a mantener un equilibrio. Es por eso que los sólidos tienen forma fija y volumen fijo. Un trozo de hierro pues tiene una forma fija y un volumen fijo y una gran fuerza de atracción. Los líquidos tienen volumen fijo, es decir, un litro de agua sigue siendo un litro de agua, lo tenga usted en un vaso, lo tenga usted en una cubeta, lo tenga usted en una botella de Coca-Cola o de lo que sea, y sin embargo la forma cambia. No es lo mismo que lo tenga usted en un cubo, que lo tenga en un vaso grande, que en una jarra. Pero el volumen sigue siendo el mismo, un litro. Y bueno, y ya si calentamos ese agua o tenemos vapor de agua, pues ya el gas, pues depende del recipiente que lo contenga. Por ejemplo, si el vapor está dentro de un globo, pues tomará la forma del globo. Y si le abrimos al globo, pues las partículas del gas se irán por toda la clase y entonces tomarán la forma de la clase. Es decir, que pasamos del sólido, donde tenemos unas grandes fuerzas de atracción y tenemos las partículas muy fuertemente unidas y con un volumen y una forma fija, al líquido, donde hay más grados de libertad, donde las partículas tienen una cierta libertad mayor, pero siguen teniendo un volumen fijo, porque un litro de agua sigue ocupando un litro en el recipiente que ustedes lo han hecho, aunque la forma cambia. No es lo mismo echar una botella que echarlo en un cubo, que echarlo en un barreño. Y bueno, ya el gas que ya ni tiene forma fija ni volumen fijo y que apenas hay atracción entre ellas, por no decir nada, y que hay una gran distancia entre ellos. ¿De acuerdo? Bueno, otro factor importante es que a mayor temperatura, más rápido se mueven las partículas y por tanto mayor es su energía cinética, ¿vale? Y por tanto mayor es su energía cinética. ¿Y quién es la energía cinética? Pues vamos a pinchar aquí, La energía cinética, lo tenemos aquí, es la energía que tienen los cuerpos debido al movimiento, ¿vale? Es la energía que tienen los cuerpos debido al movimiento. Y su fórmula, por si ustedes se acuerdan, es la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cuál es la visión de la materia antes y después de las teorías atómicas y cinético-molecular, es decir, antes de que ustedes hayan estudiado esto o no. Pues antes pensábamos que la materia es continua, a nadie incluso se le había podido ocurrir esto, ¿no? Vemos que somos macizos, que los objetos son macizos, la madera es maciza, la guitarra es maciza, y ahora después de ver toda esta teoría, pues sabemos que es discontinua. Lo que pasa es que, claro, ahí eso es a nivel microscópico, no se aprecia y además hay una fuerza de atracción y repulsión que tienden a mantener las partículas en unas determinadas posiciones, con lo cual a nosotros nos da apariencia de dureza, ¿no? De que el martillo está macizo, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio de autoevaluación. ¿Qué teoría explica por qué la materia puede ser sólida, líquida o gaseosa? ¿La atómica o la cinética molecular? Pues vamos a pinchar aquí, Vamos a pinchar aquí porque ustedes ya saben que es aquí, no por suerte, sino correcto. Bien, otra dice, imagina un globo abandonado tras una fiesta en un patio de verano. De madrugada se desinflará un poco, pero cuando llegue el mediodía y las primeras horas de la tarde el globo se volverá a hinchar y volverá a desinflarse de noche. ¿Qué crees que ha ocurrido en el interior? Selecciona la respuesta adecuada. Es decir, un globo está más inflado, por decirlo de alguna manera, más hinchado cuando a mediodía que por la noche. Pues vamos a ver.
Por la noche la temperatura es menor y por tanto las partículas se mueven más rápidamente. No, 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 no. La temperatura es menor y las partículas entonces no se mueven más rápidamente, sino se mueven más lentamente. Eso es justo lo contrario, ¿vale? No pinchamos eso. Dice, durante el día la temperatura es mayor y las moléculas se mueven más rápido, haciendo que el gas del interior del globo se expanda. Es decir, que lo infle. Muy bien. Este nos gusta, ¿eh? Este, ¿vale? La temperatura es mayor y las moléculas se mueven más rápido, haciendo que el gas se expanda. Y luego otro dice, al mediodía en el verano la temperatura es menor y las moléculas se mueven más rápido, por tanto se infla el globo. Evidentemente en verano la temperatura a mediodía no es menor, ¿vale? Pichamos aquí. Bueno, vamos a ver el siguiente. Autoevaluación. Señala cuál de las siguientes frases no está de acuerdo con las ideas fundamentales de la teoría cinética molecular. No está de acuerdo. Todos los cuerpos están formados por átomos o moléculas. Esa está de acuerdo. Entre los átomos o moléculas que forman un cuerpo no hay relación alguna. Ni se atraen ni se repelen. Eso es absurdo. Hemos visto que hay fuerza, ¿vale? De atracción y de repulsión. De atracción que no permite que se vayan mucho, pero o se alejen mucho, pero cuando se acercan demasiado, entonces aparece fuerza de repulsión. Luego esto es falso. Los átomos o moléculas que forman un cuerpo están fuertemente unidos, tanto que no queda entre ellas ningún espacio vacío. Esto también es falso. Pueden estar unidos, pero hay espacio vacío. Y la rapidez con la que se mueven los átomos o moléculas de un cuerpo está relacionada con la temperatura del mismo. Eso es verdadero. Luego esta y esta son las que no nos gustan. ¿De acuerdo? Bueno, dice, recuerda que según la teoría cinética molecular, la que hoy en día usan los científicos para explicar pues los fenómenos, fenómenos como los sólidos, líquidos y gases, la forma, el volumen, forma y el volumen que tienen, la fuerza de atracción que hay entre ellas, la densidad, todas estas cosas, pues nos dice precisamente eso, que todos los cuerpos están formados por átomos o moléculas muy pequeños, en continuo movimiento al azar, que cuanto más rápido, cuanto mayor la temperatura, más rápido se mueven, etcétera, etcétera. Y que hay unas fuerzas de atracción y de qué y de repulsión que las mantiene unidas, pero que a cierta distancia una de otra, dejando siempre entre ellas huecos vacíos. Bueno, pues con esto terminamos esta pregunta.